¿Alguna vez se han preguntado cómo es posible determinar hacia dónde se mueve el calor dentro de un equipo industrial? ¿O cómo los ingenieros pueden identificar los puntos donde una temperatura cambia más rápidamente? Aunque parezca algo complejo, existe una herramienta matemática capaz de responder esta pregunta, el gradiente. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, esperando que todos se encuentren bien. Somos un grupo de estudiantes de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, donde a continuación le explicaremos un problema aplicado en la ingeniería química. Para poder comenzar, es importante conocer qué es el gradiente y por qué tiene tanta importancia en la ingeniería química. El gradiente es una herramienta matemática que nos permite analizar cómo cambian diferentes variables, como la temperatura, la presión o la concentración dentro de un sistema. Su aplicación es muy útil porque muchos procesos industriales dependen de estos cambios. Gracias al gradiente podemos entender mejor cómo se comportan estas variables y cómo afectan el funcionamiento de los equipos. En nuestro caso de estudio utilizaremos el gradiente para utilizar la transferencia de calor en una placa. Esto nos permitirá observar cómo varía la temperatura en diferentes puntos y comprender el movimiento de energía térmica. Por ello, el gradiente no solo es un concepto matemático, sino también es una herramienta fundamental para resolver problemas reales en la ingeniería química. Para esta parte, imaginemos una planta industrial a toda marcha. Mantener el control térmico es una cuestión de vida o muerte para los equipos. Hoy nos enfrentamos a un verdadero desafío industrial, el monitoreo y la prevención de puntos calientes o hotspots en un intercambiador de calor de placas de titanio. Si la temperatura se descontrola, todo el sistema corre peligro. Para evitar fallas necesitamos precisión absoluta. Por ello, la distribución de la temperatura en la superficie se modela matemáticamente con este campo escalar. La función t de x, y es igual a 150 menos 3x cuadrada e a la menos y menos 2y cuadrada, donde t es la temperatura de la placa en grados Celsius y las variables x y y son las coordenadas espaciales en metros. Cada punto de la placa tiene una historia térmica que contar. Nuestra condición de operación crítica se concentra en un sensor térmico automatizado, ubicado estratégicamente en las coordenadas del punto P2,0. Desde aquí, el sistema debe tomar decisiones en tiempo real. Pero para programarlo de manera inteligente, ¿qué herramientas de cálculo necesitamos activar? Para superar este desafío, el sensor debe responder tres preguntas clave en el punto P2,0. Primero, calcular el vector gradiente y evaluarlo numéricamente en nuestro punto. Segundo, determinar la ecuación de la recta tangente a la isoterma que pasa por P. Y tercero, ¿en qué dirección el calor aumenta más rápido? ¿Y cuál es la tasa máxima de crecimiento? Tres preguntas fundamentales, un modelo matemático y la seguridad de una planta industrial en juego. ¿Cómo se comportará el calor en este punto? Preparen sus derivadas y vectores, porque en el próximo bloque resolveremos el misterio paso a paso. Solución. Para resolver este problema, primero se tiene la función de temperatura, que es t, x, y es igual a 150 menos 3x al cuadrado por e elevado a la menos y menos 2 por y al cuadrado. Luego hacemos el cálculo de derivadas parciales respecto a x y respecto a y. La derivada parcial de la función respecto a x viene a ser igual a menos 6x por e elevado a la menos y la derivada parcial de la función respecto a y es igual a 3x al cuadrado por e elevado a la menos y menos 4y. Después de hallar estas derivadas las evaluamos en el punto 2,0. ¿Ya? Entonces la derivada parcial de t respecto a x en el punto 2,0 es igual a menos 12 y la derivada parcial de la función respecto a y en el punto 2,0 es igual a 12. Por lo tanto ya tenemos formado nuestro vector gradiente que viene a ser menos 12,12. Este vector gradiente nos indica la dirección en la que la temperatura aumenta más rápidamente a partir del punto dado. Para obtener únicamente la dirección lo normalizamos el vector gradiente, es decir, lo convertimos en un vector unitario, que nuestro resultado viene a ser menos la raíz de 2 sobre 2, raíz de 2 sobre 2. Con esto podemos llegar a entender que la temperatura aumenta con mayor rapidez en la dirección presentada por el vector unitario. Y también hallamos la tasa máxima, que viene a ser el módulo de nuestro vector gradiente, que es igual a la raíz de menos 12 al cuadrado más 12 al cuadrado.
que es igual a la raíz de 288, que aproximadamente nos da 16,97 grados centígrados. Respectivamente hallamos nuestra recta tangente. Como nuestra gradiente en el punto 2,0 es igual a menos 12,12, viene a ser perpendicular a la curva de nivel. Entonces usamos la ecuación general para los puntos 2,0 utilizando el gradiente como vector normal. Con nuestra ecuación general, que viene a ser a factor de x menos x sub 0 más b factor de y menos y sub 0, que viene a ser igual a 0, reemplazamos con a menos 12 y b, que es igual a 12. Y x sub 0 es 2 y y sub 0 es 0. Haciendo los respectivos cálculos, tenemos que es menos 12x más 24 más 12y, que es igual a 0. Respectivamente, hacemos una simplificación, sacando la doceava en cada término, y nos resulta que nuestra recta tangente es y es igual a x menos 2. Para consolidar el proyecto de nuestro grupo y realizar la verificación digital de los cálculos analíticos, utilizaremos GeoGebra, donde comenzaremos introduciendo la ubicación real de nuestro instrumento de medición de planta, el cual representa la posición fija donde está realizada el escaneo estático de nuestro sensor térmico. Y a continuación ingresaremos la ecuación del campo escalar evaluando la temperatura registrada en 138 grados Celsius. Como se observa en la pantalla, GeoGebra nos genera una curva cerrada en forma de lazo. Esta es nuestra línea isoterma, donde la trayectoria de su temperatura es constante. Y en cualquier coordenada sobre esta línea se encuentra exactamente a 138 grados Celsius. Seguidamente graficaremos la recta tangente. Como se observa, la recta azul pasa rozando de forma perfecta a la curva isoterma, desde el punto de estudio P. Luego graficaremos nuestro vector gradiente, partiendo desde el punto P. Como podemos observar, acá tenemos nuestro vector gradiente, que representa la tasa y dirección de crecimiento máximo de la función, donde nos indica hacia dónde aumenta la temperatura rápidamente. Así como podemos observar el teorema de la ortogonalidad, donde vemos que el vector gradiente y la recta tangente son completamente perpendiculares entre sí, formando un ángulo de 90 grados. Para demostrar esto, transformaremos nuestra gráfica en un módulo interactivo en movimiento. Y para comenzar, introduciremos un deslizador numérico T. Como podemos observar, este es nuestro deslizador numérico. Y seguidamente parametrizaremos nuestro punto . Con esto liberaremos el punto fijo y el sensor ahora podrá desplazarse, como podemos observar. Seguidamente graficaremos el vector director de la recta, que se acopla sobre el vector del gradiente, dando sentido del desplazamiento espacial del sensor. Al activar la animación, vemos cómo los vectores se desplazan en vivo, y al pausar el movimiento en cualquier otra coordenada, la pantalla nos demuestra que la relación geométrica se mantiene idéntica, y ambos vectores siguen siendo perpendicular.